Bueno, muy bien, segundo bloque de hoy nos toca. Llegó el momento de analizar la política internacional. ¿Por qué esto? Porque el presidente Alberto Fernández acaba de iniciar una gira que lo va a llevar a Rusia, a China y también va a pasar por el Caribe para un encuentro sobre cambio climático. Pero lo importante es lo que pasó hoy en Rusia. Estuvo reunido con Vladimir Putin. Leandro Dario nos va a comentar qué sucedió, cuáles son las cuestiones más salientes y después lo vamos a analizar con Andrés Servín, que es analista internacional, que aprovecho para darte la bienvenida. Andrés, gracias siempre es un placer tenerte en el programa. Somos, sobre todo él, que es fanático de tus libros y él me dice es el mejor, así que estamos muy contentos que estés. ¿Qué pasó con Alberto hoy? Inició hoy la gira por Rusia, se reunió en forma privada con Vladimir Putin, luego hicieron una declaración ante la prensa. El presidente Alberto Fernández pronunció dos frases controversiales, por no decir imprudentes desde el punto de vista diplomático. Por un lado dijo esto de que Argentina sea la puerta de entrada de Rusia en América Latina, teniendo en cuenta la historia que tiene el hemisferio occidental con Estados Unidos como superpotencia, la doctrina Monroe y demás. Y luego dijo de que Argentina y su gobierno quería cortar la dependencia del país con el Fondo Monetario Internacional y con Estados Unidos. Esto lo dice a 6 días de que su propio gobierno anuncie un principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en el cual Estados Unidos es clave para votar en el directorio, y lo dice en un contexto en el cual Rusia y Estados Unidos están en conversaciones diplomáticas para evitar un ataque de Rusia a Ucrania y un conflicto Es el armado. momento de mayor tensión desde la caída del muro de Berlín, ¿no? Un momento de muchísima tensión. Después de la Guerra Fría, es el momento entre Estados Unidos y Rusia, claro. Entonces, esas frases pronunciadas en el Kremlin desde Moscú por el presidente de Argentina son bastante llamativas, generaron ruido en Washington también y bueno, seguramente van a dar para mucho análisis en los próximos días. Para eso lo tenemos a Andrés Servín, para hacer ese análisis. Bueno, partamos ¿Se equivocó Alberto? ¿Estuvo bien? Bueno, primero lo de ser la puerta de entrada a América Latina me parece un error garrafal porque eventualmente Rusia tiene aliados desde hace rato que están más dispuestos a abrirle la puerta. Entonces yo creo que aquí hay una inconsistencia muy clara en el rumbo de la política exterior argentina, además por lo mismo que decía Leandro, de cómo esto se condice o no se condice con lo que acaba de negociarse con el fondo. Entonces, es una de cal, una de arena, entonces se va para un lado, se va para el otro. La cuestión básicamente es que debería haber una consistencia en la política exterior y los objetivos de la política exterior. Ahora, dentro de eso, una frase como estar abriendo la puerta a Rusia en América Latina suena como totalmente extemporánea, dado que está en todo caso Venezuela, Cuba, con matices, Nicaragua, hay una cantidad de socios mayores de Rusia en este Sí, lo que proceso. estamos hablando, tanto Venezuela, Nicaragua, Cuba, que para Occidente son calificados como dictaduras. Argentina no es una dictadura. Que una democracia como la de Argentina, de un país fuerte en el Cono Sur, le abra o diga que le abre la puerta a Rusia, tiene otra connotación también. Bueno, ha quedado muy claro también, no solamente en el caso de Rusia, en el caso de la relación con Venezuela y con Nicaragua, la dificultad de ponerse firme en defensa de los derechos humanos. Todos estamos claros en lo que está pasando en Nicaragua, lo que está pasando en Venezuela. Entonces, yo creo que ese es un capítulo que se cierra cuando sale al exterior y se enfrenta con un sistema con características distintas, para decirlo elegantemente, respecto a las democracias occidentales. Entonces, da muestras de una gran incoherencia y yo creo que el timing, que es pésimo, porque después de la negociación con el fondo y aparentemente cerrada y ahora viene todo el proceso técnico, etcétera, la gran pregunta es cómo van a reaccionar algunos de los socios más importantes del fondo, particularmente Estados Unidos, desde luego que tiene esta situación de tensión con Rusia, pero también Alemania, que está involucrada en esa situación, y otros que no están en Europa, como Japón, pero que tienen una posición muy clara con respecto a China. Entonces, todo este viaje como que no termina de conjugarse muy bien. Y yo creo que el tercer elemento, la visita a Barbados, tiene una significación importante si se enarbolara no la bandera de los derechos humanos, sino la presidencia de la CELAC. Pero yo no he escuchado nada al respecto, porque es la manera de ganarse el Caribe para la participación en el CELAC. Bueno, ahora nos metemos en eso, pero te quería preguntar, esta declaración de Alberto en Moscú, en Rusia, en el Kremlin, Leandro lo decía y coincido con él, bueno, va a generar ruido en Estados Unidos. ¿Genera ruido en Estados Unidos o ya no les importa? Yo creo que Estados Unidos en este momento está concentrado en otro tipo de cosas
principalmente lo que está pasando. Pero hay gente que se debe dedicar a la Argentina, no todos se dedican a los problemas que tiene la Casa Blanca directamente. La gran pregunta, ¿qué tan importante es la Argentina para Estados Unidos? No nos olvidemos que Estados Unidos desde el 2001 y después reforzado en el 2005 con la cancelación del ALCA aquí mismo en Argentina, Estados Unidos ha ido dejando vacíos que han sido ocupados por China, entre otros, pero también Rusia, ¿no? Entonces, la Argentina, bueno, es significativa hasta cierto punto, pero no es de una prioridad en la política exterior de Estados Unidos, obviamente, a menos que haya ya un conflicto mucho más grave en donde realmente hay que asentar quiénes son los aliados en una situación de polarización, ¿no? Claro. ¿Qué utilidad tiene, Andrés, para Vladimir Putin esta reunión con Alberto Fernández en este contexto de conflicto con Ucrania? También va a viajar Bolsonaro a Rusia a reunirse con él. ¿En qué le sirve al presidente de Rusia estas dos reuniones? Bueno, despliega todo el espectro de potenciales aliados, amigos, en una situación en donde la escalada va creciendo. Y en ese contexto además muestra que también tiene aliados y amigos en el hemisferio occidental, en lo que ahora Biden define como el patio delantero de Estados Unidos. Ya no es el patio trasero, no nos olvidemos de esto, ¿no? Bueno, es parte de todo este juego que yo equiparo a una pelea de gallos, cuando cada uno de ellos despliega todo el plumaje, muestra señales de agresividad, pero no terminan de avanzar por los canales diplomáticos correspondientes en una resolución del conflicto, entre otras cosas porque ahí sí creo que Estados Unidos tiene una posición muy dura con respecto a las reclamaciones de Rusia, ¿no? ¿Y no es una contradicción que Alberto diga queremos que Argentina cese su dependencia con Estados Unidos y con el FMI, pero decirlo en Moscú y luego ir a Beijing, como parece cambiar una dependencia por la otra? ¿No es contradictorio eso? Para mí es absolutamente contradictorio. Hoy tuvimos justamente una reunión internacional discutiendo la relación de América Latina con China, y uno de los puntos de debate fundamentales entre los analistas que están trabajando este tema es si hay una relación centro-periferia y un grado de dependencia de América Latina con respecto a China, a título individual de algunos países y en el conjunto de la región a través del foro China-CELAC, ¿no? Andrés, nosotros estamos muy, por supuesto, pendientes de lo que tenga que ver con Argentina y su inserción en el mundo. Recién hablaba Leandro, decía contradicciones, desprolijidades. ¿Vos crees que hay realmente trazada una política exterior o el presidente se sienta con Putin y se comporta? Hoy lo leí en Twitter, lo decía Hernán Lombardi, el diputado nacional Hernán Lombardi. Se comporta como Selig, ese personaje de Woody Allen que siempre se convertía en lo que su interlocutor quería que sea. Digo, lo decía irónicamente, pero de alguna manera pregunto, ¿forma parte de una estrategia diplomática o Alberto se corta solo y dice lo que le parece en ese momento? Yo creo que forma parte de una personalidad, no de una estrategia. La estrategia pareciera no estar articulada correctamente y creo que bastaría con preguntar a alguno de los profesionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de carrera qué es lo que opinan sobre estas cosas. No es un problema de que haya un rumbo claro en la política exterior que se define, por ejemplo, una cosa así muy razonable sería definir la política exterior en términos de diversificación de los vínculos de Argentina para poder equilibrar las relaciones con Estados Unidos, con China, con Rusia, con otros actores que son importantes. Pero no esta mimetización en cada ocasión que se encuentra con algún mandatario extranjero. Eso sí es la figura de Selig y es un problema más de personalidad, yo creo, que de estrategia en política exterior. Pero tiene implicancia, tiene consecuencias. Desde luego. Hace minutos Alberto Fernández acaba de llegar a Beijing. Mañana va a participar en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno ahí en China, que fueron unos Juegos Olímpicos que fueron boicoteados por Occidente, principalmente por Estados Unidos, Reino Unido, Australia. La foto es Xi Jinping y Vladimir Putin, ¿no? Esa es la foto. Sí, son los dos mandatarios más importantes de la región. Solo va a estar Alberto Fernández y Guillermo Lasso, que es el presidente de Ecuador. La consulta, Andrés, ¿es un acierto de Alberto Fernández estar ahí en Beijing y no sumarse al boicot? ¿O es un error porque es uno de los pocos países occidentales y del hemisferio occidental que se pliega a Beijing? Yo creo que hay un gran nerviosismo con el tema de cómo vamos a seguir financiando este proceso en Argentina. Y obviamente, bueno, Rusia no va a prestarse demasiado a un financiamiento. Hay una cierta expectativa de que China podría ser un bolsillo dispuesto a abrirse
ante las necesidades de la Argentina. Yo no sé hasta qué punto eso es cierto. Hay especialistas aquí en Argentina que podrían decirlo con mucho más fundamento que yo. Pero mi impresión es que es esta búsqueda, insisto, poco profesional, con poco conocimiento, con poca capacidad de, a ver, ¿qué hacemos a nivel internacional? Sin una estrategia clara hacia dónde se está dirigiendo la política exterior de Argentina en este momento, ¿no? Andrés, no puedo liberarte sin preguntarte por el conflicto internacional más importante que sucede hoy en el planeta, que es lo que está sucediendo en Ucrania, ¿no? Esta tensión entre la OTAN, Estados Unidos y Rusia. ¿Pensás que va a haber un desenlace favorable? ¿Cómo lo estás analizando? En este momento los canales diplomáticos siguen abiertos. Hay conversaciones. Lo que pasa es que de un lado hay un actor monolítico, que es Rusia, con Putin, que tiene una serie de demandas específicas hacia Occidente, y del otro lado tenemos bastantes divergencias. Está Estados Unidos y una conversación con Rusia sobre el balance estratégico a nivel global. Está la OTAN con un cierto grado de agresividad, desde luego Estados Unidos está en la OTAN, pero la OTAN también hay muchas posiciones distintas, pero como organización tiene una posición muy agresiva con respecto a Rusia. Está la Unión Europea con posiciones divergentes, por ejemplo, entre lo que piensan Francia y Alemania por un lado, Macron que habló ayer creo con Putin, Scholz que va a Moscú al regreso de Putin pareciera, y lo que son aquellos que estuvieron antes en el bloque soviético, en el bloque oriental, como Polonia y los países bálticos, que sí tienen una posición fuertemente antirrusa, ¿no? Y a esto hay que agregarle, y es la fresa, la frutilla de la torta, la situación de Ucrania. Ucrania tendría que haber cumplido con los acuerdos de Minsk establecidos en el 2014-2015, fueron dos, en el sentido de un cese de fuego entre las tropas ucranianas y los separatistas rusos, y un avance en términos de una reforma política que permitiera la incorporación de los separatistas rusos como unas repúblicas parte de Ucrania. Eso no avanzó, ese es uno de los reclamos que tiene Rusia muy claramente. Por eso se reúne con los que promovieron esos acuerdos, el Grupo Normandía, donde está Francia y Alemania. Insisto, entonces aquí hay una multitud de actores distintos con los cuales hay que interactuar y llegar a algún tipo de acuerdo, y no es raro que los europeos, después de lo que les pasó con la OTAN en Afganistán y con la firma del AUKUS, el acuerdo del pacto militar entre Gran Bretaña, Australia y Estados Unidos, que perjudicó a Francia, estén un poquito desencantados, para decirlo de una manera más elegante. Leandro, rápido, ¿por qué nos interesa a Argentina lo que cuenta Andrés sobre el conflicto en Ucrania? Bueno, a Argentina le interesa básicamente que no haya una crisis económica internacional, que no suban el precio del gas, por ejemplo, de la energía, en este contexto económico tan acuciante del gobierno argentino, en el cual no hay reservas en el Banco Central y Argentina necesita cerrar un acuerdo en el Fondo Monetario. Un conflicto bélico internacional cerraría la economía mundial y afectaría a la Argentina la poca posibilidad que tiene de conseguir un mango afuera, digamos. Desde el punto de vista de la economía política internacional, subiría el precio del gas por un lado, sí, y por otro lado podría generar una recesión económica internacional que le pega a Argentina también. No sé cómo lo ve Andrés. Sí, lo que pasa es que yo estoy viendo que Putin ha tenido un gran sentido de oportunidad. Yo creo que, a diferencia de otros, un timing bien manejado en términos de aprovechar dos cosas. Primero, la debilidad interna del gobierno estadounidense, de Biden en particular, por la situación interna doméstica y la baja de popularidad. Y por otro lado, por el hecho de que Estados Unidos definió como su principal amenaza a su seguridad a China. Y la atención estaba concentrada y sigue concentrada en el mar del sur de la China y en el estrecho de Taiwán, en torno a toda la situación que se está produciendo en el Indo-Pacífico. Entonces, lo que está haciendo es jugando con la posibilidad, bueno, tenés este conflicto, tratemos de arreglar de la mejor manera, de tal manera que yo salga bien parado. Quizás también le dé la oportunidad de salir bien parado a Biden, siempre y cuando no insista en la posición, porque tenés que ocuparte de lo más importante. Y lo más importante para vos es China en este momento. Andrés, es un placer tenerte en el programa. Gracias a ustedes. La pasamos muy bien siempre que venís. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación.